Vídeo correspondiente al guión del bloque segundo de la asignatura Grandes Núcleos de la Teología Fundamental, Revelación y Fe. Paso a presentar este segundo bloque de la asignatura. Está previsto que su estudio dure desde el 20 de octubre hasta el día 3 de noviembre, que pasaremos al bloque siguiente. Son dos temas lo que comprende el bloque. El primero lo dedicaremos a Agustín y su prolongación hasta el Concilio II de Orange, el Arausicano II. Y el tema siguiente, el segundo tema de este bloque, lo dedicaremos a la figura de Tomás de Aquino, Revelación y Fe en Santo Tomás de Aquino. Creo que apenas necesita justificación el que nos ocupemos de estos dos grandes de la teología, Agustín, cuya sombra es prolongadísima en la Iglesia occidental, y Tomás de Aquino, y con él todo lo que supone la síntesis teológica de la gran escolástica. Todo esto, tanto la aportación agustiniana como la aportación tomista, desborda, como puede comprender cualquiera, el espacio que podemos dedicarle en nuestra asignatura. Necesariamente lo que podemos hacer será actualizar lo que sepamos o conozcamos de estos autores, de donde provengan nuestros conocimientos, y quizá intentar una visión panorámica y alguna cata o algún descenso a los textos. En lo propuesto vamos a proceder de la siguiente forma. En el caso del tema dedicado a Agustín, creo que es recomendable mirar en los textos de acompañamiento de la asignatura el capítulo que los diversos autores suelen dedicarle. Por mi parte, he colocado en los apuntes, y puede servir también como introducción a la figura de Agustín, una semblanza y una semblanza teológica. A continuación, entramos en la presentación de la teología de Agustín, y esto puede hacerse de dos formas, casi biográficamente, y es lo que aparece en los apuntes, o algo más sistemáticamente. Yo recomiendo la lectura de estos apuntes, la parte de la presentación biográfica, casi la biografía intelectual de Agustín, las diversas fases de su evolución, la evolución de su pensamiento, y también la segunda, donde de una forma más sistemática se abordan algunos aspectos de la teología de la fe en Agustín. Para evaluar este primer tema de ese bloque, el tema tercero, lo propuesto es ir a esos apuntes y repasarlos, en concreto el apartado segundo de la parte segunda. Junto con eso, el repaso de esos apuntes, se propone algo que creo que es sencillo. Cogemos los cánones del Concilio II de Orange sobre la gracia e intentamos primero leer, conocer esos cánones y ver qué relevancia pueden tener para la teología fundamental. Probablemente sepan ustedes que Karl Barth, el teólogo reformado suizo, dedicó un breve comentario al Concilio Vaticano II y expresó en este breve comentario la idea de que sería deseable que hubiese un tercer Concilio Vaticano que abordase la problemática de la revelación no tanto tras las huellas del Tridentino,
sino que se remontase a las huellas del Agrausicano II. Concretamente se refiere Barth al destacado papel de la gracia que este concilio pues puso de manifiesto. Bien, la forma de evaluar esto sería contestar a las preguntas que aparecen en el guión. ¿Qué aspectos? Primero, del pensamiento agustiniano y segundo, del concilio Agrausicano II, resultan más productivos para una teología de la revelación y de la fe? ¿Y cuáles más problemáticos? En concreto, en el caso de Agustín, pues que el alumno piense en la importancia que ha tenido esta teología, esta forma de teología, pero también en el posible talón de Aquiles de nuestro autor. Y respecto de los cánones del Agrausicano II, la pregunta que se nos hace es ¿qué tipo de espiritualidad y de teología de la fe propician estos cánones? Casi podría formularse la pregunta al revés, es decir, el olvido de estos cánones, ¿qué peligros encierran? Bien, pasamos al segundo tema, al tema cuarto, revelación y fe en Tomás de Aquino. Quizá la originalidad del abordaje del tema por nuestra parte consiste en dedicar atención a uno de los autores que seguramente más influjo tuvo sobre el pensamiento de Tomás, ciertamente una autoridad para él. Nos referimos a Dionisio Areopagita, o el pseudo Dionisio. Es conocido y está estudiado, lo aparece en la bibliografía un estudio, una monografía dedicada a este asunto, la enorme influencia que ejerce el pseudo Dionisio en toda la teología medieval y prácticamente en toda la teología cristiana hasta nuestros días, y especialmente en Tomás de Aquino. Forma de mostrar esto, pues yo recomiendo, junto con la lectura de los apuntes, que compartamos la lectura de un capítulo de Pseudo Dionisio, del libro Los Nombres Divinos, el capítulo 7. Quizá pues podríamos haber tomado otro, y quizá la lectura de este capítulo en solitario resulte difícil, pero bueno, es lo propuesto y repito, quizá la lectura de los apuntes pueda iluminar lo que ahí se dice. Dos preguntas hemos de responder en lo referente al pseudo Dionisio. ¿Qué opinión nos merece esa forma de pensar el conocimiento de Dios? La pregunta, como ven, es amplia, pero bueno, es el fruto del estudio que ustedes hagan y de la reflexión pertinente. ¿Qué echamos en falta? ¿Echamos algo en falta? ¿Por qué puede resultar problemática esta forma de pensar a Dios? ¿Qué consecuencias puede acarrear las carencias que este pensamiento presenta? Bien, esto por la importancia que tiene Dionisio, y a continuación pues hemos de entrar a estudiar en Tomás tanto el concepto de revelación como el concepto de fe. Nos vamos a centrar en la práctica, y es la pregunta que colocamos para la evaluación de este tema, solamente en un apartado, en un artículo del De Veritate de Tomás de Aquino, la cuestión 14, artículo 5, que lleva por título Si la caridad es la forma de la fe. He dudado si colocar este u otro, quizá el artículo 2, la definición de fe, que aunque no vaya para la evaluación, pues recomiendo también su lectura. Ahí donde Tomás pues se plantea si la definición que aparece en la carta a los hebreos es pertinente, es una verdadera definición de la fe. Esto es importante para entender también lo que se dice en este artículo 5. Fides caritate formata. La fe formada por la caridad. Digamos, el papel de la caridad en la fe. Bien, lo que proponemos es la lectura de ese artículo, que puede ser, es una forma concreta de entrar en contacto pues con el procedimiento escolástico de tratar las cuestiones. Y al final, pues dos cuestiones que nos planteamos que pueden servir para dar cuenta de lo que de lo que nos ha aportado esa lectura. La primera, ¿qué quiere decir que la caridad da forma a la fe?
por tanto, pues la distingue de la fe informe, etc. ¿Y qué importancia y qué consecuencias tiene comprender o ignorar el papel de la caridad en la fe? Preguntas, como ven, abiertas y que pretenden pues recoger el fruto de ocuparse de esta lectura de Tomás de Aquino, esta lectura directa, y en lo que pueda esclarecer o ayudar la lectura de todo lo demás que decimos sobre él en los apuntes de este capítulo. Me queda pues desearles un buen trabajo y, como saben, para cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran plantear, quedo a su disposición.